buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un tópico muy recurrente cuando nos enfrentamos a literatura clásica, sobre todo si estamos hablando de la del periodo Heian, y me refiero a las damas de la corte. Como hemos mencionado anteriormente, las damas de la corte y los varones también eran habitualmente referidos por sus cargos, por sus rangos, no por el nombre, y por lo tanto entender cómo funcionan estos cargos es importante. No recuerdo si fue el año pasado o el año anterior, hice un video sobre los rangos de los varones dentro de la corte japonesa y hoy día vamos a hablar de las damas. Pero antes de entrar en el tópico propiamente tal, les quiero leer algunos ejemplos por si es que ustedes no se han fijado o no han leído mucha literatura de Heian y no saben tan bien por qué puede ser importante. Les voy a leer un extracto primero de el diario de Murasaki Shikibu, el Murasaki Shikibu Nikki. Su excelencia estimó que aquella muchedumbre no podía dejar de molestar a su majestad, de modo que echó a la mayoría de las azafatas y las obligó a refugiarse en los aposentos del sur y del este. Tan solo las más imprescindibles se quedaron junto a su señora. La esposa del ministro, Saisho no Kimei, y Kura no Myobu fueron invitadas a pasar al espacio, delimitados por cortinas, donde se hallaba el lecho de la parturienta, y detrás de ellas el abad de Ninnaji y el limosnero mayor de Miidera. Cuando su excelencia daba órdenes, lo hacía con un vozarrón tan potente que tapaba los de los bonzos de modo que apenas se les oía. En la parte aún libre de la galería posterior se hallaban las damas Dainagon, Koshosho, Miya no Naishi, Ben no Naishi, Taiyu no Myobu y Oshikibu, esta última en funciones de portavoz de su excelencia. Voy a dejarlo hasta ahí. Bueno, todas estas que nombran Saisho no Kimi, Kura no Myobu, Dainagon, Koshosho, Miya no Naishi, Ben no Naishi, Taiyu no Myobu, Oshikibu, todos esos son cargos, no son sus nombres. El siguiente ejemplo lo tomé del libro de la almohada, el Makura no Soshi de Seisho Nagon. La nodriza Myobu, encargada de las mangas anchas, concluyó su labor antes que nadie. Como quiera, en su prisa, no advirtió que había cosido una parte interior del lado de fuera. Sin siquiera anudar la hebra, dejó las mangas y se levantó. Cuando llegó el momento de unir el revés de las diferentes partes del atuendo, pronto nos percatamos de que algo estaba mal. Las damas rieron y riñeron a la nodriza, diciéndole: «Mejor lo hacéis otra vez como debe ser». «¿Y quién de vosotras admitiría que ha cometido un error al coser esto?», retrucó la nodriza. «Con una tela sin diseño, de seda llana entramada, no hay signos que distingan el revés del derecho. En estas condiciones, ¿quién podría rectificar algo? Si nadie tiene que hacer su labor otra vez, no veo por qué de tener que hacerlo yo. Pedíselo a las muchachas que todavía no han terminado su costura». Ya que no pudo ser persuadida, el resto de nosotras reanudó la labor. Era de veras divertido observar las expresiones de Gensho Nagon, Shinchu Nagon y las otras. En tanto se setaban y retornaban las agujas murmurando: «¿Cómo cree ella que ha de salirse con la suya?». Y todo esto porque su majestad debía rendir visita al emperador dicha tarde y había manifestado: «Sabré que la primera que concluya su labor me ama realmente». Bueno, ahí de nuevo también nos encontramos incluso con nombres repetidos, que no quiere decir que estén hablando de la misma persona, es simplemente el cargo que esta persona está ocupando. Escuchamos Myobu, escuchamos también Gensho Nagon, Shinchu Nagon, así que vamos encontrando más de estos nombres que se repiten. El siguiente ejemplo se los traigo de una obra
un tanto desconocida en general, pero de la cual ya hemos hablado acá en el canal. De hecho, hice un video introductorio a ella, que es el diario de Sanuki no Suke. La luna duodécima se acercaba a su fin. Hay una carta de Ben no Suke, alguien indicó. Cuando me trajeron la carta leí lo siguiente. El retirado emperador Shirakawa ha anunciado que puesto que Ben no Saimi y Dai Nagon no Suke no podrán estar presentes en la corte el día de Año Nuevo, y como es deseable que el emperador sea asistido por tantas personas calificadas como fuere posible dicho día, deberéis venir a la corte. Y de ese mismo texto del diario de Sanuki no Suke, si bien no mencionan directamente ningún cargo en particular, hacen una referencia general y encontré que era interesante leérselos. Hubo una nueva carta que rezaba: las nodrizas del emperador son todas aún del 6º rango, y no es dable que los manjares del emperador les sean servidos por nadie inferior al 5º rango. Los días 23º, 26º y 28º de esta luna son días propicios, así que decidíos prestamente. Leí y releí esta carta, mas no pude tomar una decisión. Vemos entonces cómo por una parte nos encontramos los cargos para referirse a estas distintas damas, pero también se utilizan para saber cuál es la posición social de estas mujeres, así que evidentemente saber un poquito más de ello siempre nos va a ayudar a comprender mejor todas nuestras fascinantes lecturas de el llamado periodo dorado de la literatura japonesa, el periodo Heian. Así que vamos a profundizar. Vamos a partir explicando un poco cuál era la labor, el trabajo. Si se acuerdan, creo que el primer video ensayo que hice este año, donde hablábamos de estas mujeres que lo que hacían era trabajar en la corte. Bueno, veamos entonces de qué se trataba. El término es nyobo, así el término genérico para decir dama de la corte, que muchas veces se traduce como dama de compañía, cortesana incluso, aunque por las connotaciones de la palabra en español se usa cada vez menos. Es una nyobo. ¿Qué era una nyobo? Entonces era una mujer que estaba al servicio de la corte imperial o de personas de alto rango. El bio de nyobo significa habitación, porque se les asignaban habitaciones dentro de la residencia, ya, o sea, esa no era su casa, ellas estaban trabajando ahí. Se esperaba que las nyobos aseguraran de que sus amos fueran respetados por la nobleza circundante y gozaran del favor del emperador. Por lo tanto, a menudo se elegía como nyobo a hijas de noble de rango medio con educación e inteligencia superiores. Se desconoce el número exacto de nyobos en la corte imperial. Sin embargo, existen relatos en los cuales se puede más o menos sacar por conclusión que en la época en que Fujiwara no Michinaga presentó a su hija Fujiwara no Akiko, la que terminaría por convertirse en la emperatriz Shoshi, en el palacio imperial había alrededor de 40 nyobo. Ahora nos estamos refiriendo en el palacio imperial interno, ¿ya? El palacio que estaba alrededor del día a día de la vida del emperador. Realizaban obviamente una amplia gama de tareas, incluyendo el cuidado personal de la persona a la que asistían, la lectura en voz alta y por supuesto la compañía. Por eso muchas veces se les llama dama de compañía. Y dependiendo de la posición social de estas mujeres, eran divididas en 3 rangos. Tenemos las yoro, que era quien servía a la emperatriz en las comidas, se encargaba de su peinado y maquillaje y de acompañarla, conversar con ella. Después teníamos las churo, quien supervisaba el trabajo de las damas de menor rango y se ocupaba de diversas tareas. Ellas no podían conversar directamente con la emperatriz. Algunos cargos que entraban dentro de esta categoría, el yuro, el choro, no son
cargos, son categorías. Entonces, dentro de esta categoría del churo, esta categoría media, entraban los cargos, por ejemplo, de shoji y myobu. Ya vamos a hablar más adelante. Y el último rango o categoría teníamos las gero, damas de la corte de menor rango, a menudo hijas de funcionarios domésticos, por ejemplo, funcionarios encargados de la administración del hogar o de familias encargadas de santuarios. Rara vez tienen la oportunidad de hablar con la emperatriz o con las damas de la primera categoría, de esta categoría Yoro. A las damas que entraban al servicio del emperador se les denominaba como ue no nyobo o damas de alto rango. Y por supuesto dentro de estas ue no nyobo estaban las que servían en los 12 cargos de el palacio interior, o sea, el palacio que rodeaba al emperador. Con rodear me refiero a su vida diaria. La cabeza de la corte imperial, perdón, de esta oficina imperial, ue no nyobo, es la naishi no suke, seguida por la naishi no yo. Las damas de la corte al servicio de la emperatriz se denominan miya no nyobo, y entre ellas se encontraba, por ejemplo, senji, que era un cargo equivalente al de naishi no suke de la oficina imperial que servía al emperador. Muchas de estas damas pertenecían a las familias de las consortes imperiales que entraban a al servicio del emperador. Entonces, por ejemplo, si una muchacha de una familia de alto rango era elegida como consorte imperial, ella podía ser que llevara a sus hermanas, a sus primas, para que la acompañaran, y en algún momento esas mujeres también podían entrar al servicio en palacio. Desde mediados del periodo Heian en adelante era común también que las hijas de nobles de rango medio entraran al servicio del gobierno, y muchas de ellas poseían una alta formación académica. Por supuesto, aquí nos encontramos con aquellas que produjeron la llamada literatura de nyobos o literatura de damas de compañía, nombre que acá hemos repetido hasta el cansancio en el canal, como Sei Shonagon, Murasaki Shikibu, Itsumi Shikibu, etc. ¿Ya? Así que ahí tenemos, podríamos decir, un overview, una mirada general de estas nyobo, y que dentro de ellas se separaban en distintas categorías, pero que además estaban las que servían a la emperatriz, pero también estaban las que servían al emperador. Vamos a centrarnos un poquito ahora en las damas que servían al emperador, porque son las que habitualmente escuchamos nombrarse en textos como, por ejemplo, el libro de la almohada de Sei Shonagon, el mismo Sanuki no Suke que les había mencionado recién, por supuesto el diario de Murasaki Shikibu. Todas ellas mencionan su vida en palacio, sí, cerca de la emperatriz, pero también cerca del emperador. Murasaki Shikibu y Sei Shonagon, ellas eran damas de compañía de las emperatrices, y Sanuki no Suki era dama de compañía del emperador, así que cumplían roles bastante distintos. Y específicamente vamos a hablar de aquellas que trabajaban en el departamento, para ponerlo en términos modernos, el ministerio, una cosa así, llamado las 12 oficinas del Palacio Interior, el Kokyu Junishi. Y se llamaban así porque ellas servían en el Kokyu, el Palacio Interior, o sea, donde se realizaba la vida diaria del emperador. Y ahí estaban las residencias, las consortes del emperador, las damas de compañía, llevaban por supuesto sus funciones, también ceremonias religiosas, las comidas, los eventos. Tenía una estructura muy clara, había funcionarios principales, adjuntos, damas de compañía de menor rango, y en algún momento tuvo más de 1000 damas sirviendo. Entonces vamos a ver cuáles eran las funciones de cada uno de estos departamentos.
porque muchas veces cuando se nombra a una dama de compañía se nombra el rango de ella o el cargo, pero también de qué departamento, ¿ya? Por ejemplo, en los textos que les había leído al principio, en el de Seishonagon me parece, o en el de Murasaki Shikibu, claro, en el de Murasaki Shikibu, cuando decía la esposa del ministro, Saisho no Kimi y Kura no Myobu fueron invitadas a pasar al espacio. Ese Kura no Myobu, ahí tenemos Kura, el departamento, y Myobu, el cargo. ¿Ya? Así que vamos a ver los departamentos primero y después vamos a hablar de los cargos. Como dijimos, son 12 y alguna vez tuvo más de 1000 personas que trabajaban ahí. Partimos desde el departamento u oficina más importante al menos. Partimos con la oficina del Palacio Interior, Naishi no Tsukasa. Este cargo o departamento o oficina era similar al de el secretario del emperador o la secretaría del imperial. Se elegía para el puesto una persona competente con conocimientos académicos y de etiqueta. Después teníamos oficina del almacén, Kura no Tsukasa, la que habíamos mencionado recién. ¿Se acuerdan? Kura no Myobu, o sea, Myobu de, en este caso, la oficina del almacén. Kura es como una bodega, un almacén, una cosa así. Entonces, ¿qué hacía la oficina del almacén? Era responsable de almacenar las insignias imperiales, los documentos de despacho de aduanas para los puestos de control, la vestimenta del emperador y la emperatriz. Después teníamos la oficina de los libros, Fumi no Tsukasa. Además de gestionar las escrituras, los textos budistas, la tinta y los pinceles, también eran responsables de la gestión de los instrumentos de la orquesta. A partir del periodo Heian, su principal responsabilidad pasó a ser la gestión de los instrumentos musicales. El siguiente es la oficina de farmacia, el Kusuri no Tsukasa. Eran responsables de analizar los alimentos para detectar veneno y de gestionar los medicamentos y otros suministros. Así que súper importante. Después teníamos la oficina de los guerreros, Tsuamuno no Tsukasa. Era responsable de los asuntos relacionados con las armas. Las armas del emperador eran gestionadas por el Naihyogo o Uchi no Tsuamuno no Tsukasa, mientras que las armas propiedad de la corte imperial eran gestionadas por el Saihyogo o el Hyogo del lado izquierdo y el U-Hyogo, Hyogo del lado derecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el video de las muñecas Hina, que decíamos que representaban a la corte Heian? Teníamos al ministro de la derecha, al ministro de la izquierda. Bueno, acá es lo mismo, esa división es la que se está haciendo. Después de la oficina de los guerreros tenemos la oficina de relaciones con el emperador o el Mikado no Tsukasa. Y su trabajo consistía en gestionar las llaves de el Kyujo, que eran unas pequeñas puertas que habían dentro del palacio imperial. O sea, podríamos decir quién tenía acceso al emperador y quién no. Después teníamos la oficina del palacio o Tonomori no Tsukasa, que eran responsables de gestionar el palanquín imperial, o sea, el vehículo utilizado por el príncipe heredero y la emperatriz cuando salen, así como los suministros de iluminación como la leña o algún combustible líquido como parecido a un querosene, una cosa así. Después teníamos la oficina de limpieza o soshi, o más que de limpieza como de orden, y era responsable de la preparación de los eventos que se celebraban en la corte imperial. Durante el periodo Heian se consideraba el departamento de menor rango. Después tenemos la oficina del agua, Mojito no Tsukasa. Este puesto, al igual que el de jefe que mencionamos recién, el de limpieza u orden, era el de menor rango entre los funcionarios gubernamentales y era encargado de servir bebidas fermentales y gachas de avena.
Después teníamos la oficina de comidas o kashiwade no tsukasa, que era responsable de preparar las comidas para los banquetes. Entre sus funciones estaba la prueba de veneno, o sea, probar que nadie hubiera envenenado la comida, la supervisión de las comidas, la gestión de asuntos relacionados con la comida, el alcohol y los dulces. Era un cargo muy importante, solo superado por el de tesorero, y a menudo lo ocupaban mujeres de la familia imperial o el clan Fujiwara. Tenemos después la oficina del sake no tsukasa, y su trabajo estaba relacionado con la elaboración de bebidas alcohólicas. Y por último tenemos la oficina de costura, el nujito no tsukasa, y su trabajo estaba relacionado con la costura de la ropa para, en este caso, el emperador. Y si se acuerdan, el extracto que les leí del libro de la almohada, precisamente hablaban de una de esas situaciones en las que estaban haciendo este trabajo de coser una prenda porque la emperatriz iba a ir a visitar al emperador. Así que eso serían las oficinas de estas 12 oficinas encargadas de el trabajo del Palacio Imperial Interior. Y como dijimos que muchas veces cuando se mencionaba a alguien, se mencionaba el cargo y el departamento donde ejercían ese cargo, y ya vimos los departamentos, ahora vámonos con los cargos propiamente tal. Partimos con Chugu. Chugu era un nombre alternativo a emperatriz, por lo tanto evidentemente es el rango más importante dentro de las mujeres que sirven en palacio. Siguiente, vamos de nuevo en orden descendente, tenemos a Nyogo, y este cargo por supuesto solamente estaba superado por el de Chugu, o sea la emperatriz o emperatriz consorte, y solía ser ocupado por las hijas que eran miembros de la familia imperial o de las familias de los ministros, ya sea el ministro de la derecha o el ministro de la izquierda. Incluso si una dama, cuando entraba a servir a, valga la redundancia, el servicio del emperador, estaba destinada, su familia pensaba en que ella se convirtiera eventualmente en emperatriz, habitualmente entraba primero como Nyogo, o sea, primero de Nyogo y después podía subir a Chugu. Para los que están leyendo el Genji Monogatari, lo podríamos ver en el caso de Kokiden. ¿Ya? Kokiden era una Nyogo, ¿ya? Y ella, obviamente, su anhelo era algún día ser Chugu, pero nunca lo es, porque eso le pasa a Fujitsugo. Cuando Fujitsugo entra a servir en palacio, ella también entra como Nyogo, o sea, al mismo nivel que Kokiden, pero eventualmente cuando da a luz a Reisei, el emperador, la premia, podríamos decir, con nombrarla emperatriz, así que ella sube de categoría. El tercer rango tendríamos Koi, y este cargo obviamente estaba por debajo de los otros dos y lo ocupaban hijas de quienes tenían un rango inferior al de Dainagon. Había 12 cupos disponibles. Y volviendo al ejemplo del Genji Monogatari, la madre de Genji era Koi, ¿ya? Y por eso todas como que la miraban en menos, que el emperador le diera tanta atención, porque ella no era una Nyogo, ella era una Koi. Y después que fallece, el emperador de manera póstuma la sube al rango de Nyogo. Después tenemos Naishi no Kami, nuestra cuarta posición o cuarto rango. Era la jefa del Naishi no Tsukasa, de este departamento de 12 oficinas o 12 departamentos al servicio de todo el trabajo en el palacio interior. Entonces la jefa de ese departamento era la Naishi no Kami. Y es un puesto similar al de secretario del emperador, y existían dos. Y generalmente se elegía a las hijas de las familias regentes. Y el siguiente es el Naishi no Suke. Y ellos estaban encargados de la gestión de las distintas responsabilidades que
tenía el emperador, por ejemplo, distintos asuntos, etcétera, y había 4 puestos aquí, y a menudo se elegía dentro de las hijas de las familias nobles de la corte o los cuyo, así se les llamaba a las familias nobles. Después tenemos la posición de Naishi no Yo, y las funciones de ellas solamente estaban supeditadas a la del rango previo, y el número también de posiciones era 4. 4 mujeres podían ocupar el cargo de Naishi no Yo. Después teníamos las Myoju, que eran funcionarias de menor rango con un número fijo de 100. Y eran las empleadas de menor rango dentro de estos 12 departamentos, y eran responsables de diversas tareas. Después tenemos los últimos 2 categorías. Tenemos Myobu, que eran responsables de la ceremonia del emperador y los rituales shintoístas, y no existían rangos oficiales ni cargos fijos, o sea, se le podía nombrar a alguien Myobu dependiendo de lo que se requiriera, por ejemplo, para una ceremonia en específico. Y por último tenemos las Azuma Warawa, que eran funcionarias también de menor rango y vestían ropas de hombre y acompañaban al emperador en sus salidas. Se dice que eran 3 o 4, pero no tenemos una confirmación. Estos rangos y los rangos que estaban fuera de estos 12, de estos que les acabo de mencionar, y que servían en la corte imperial, se denominaban Nyokan o Kanjo. Originalmente Nyoka eran las mujeres que servían en estas 12 oficinas, pero una vez que se disolvió ese sistema, simplemente se usó el de Nyokan para designar a las funcionarias que prestaban servicios en el Palacio Imperial. Yo sé que les entregué mucha información, pero ustedes pueden pausar este video todas las veces que quieran, y además lo pueden tener de referencia para cuando estén haciendo sus lecturas. Antes de cerrar el video de esta semana, les quiero hacer un comentario sobre el tema de la traducción, porque evidentemente traducir todos estos cargos es muy difícil. Hay traductores que toman la posición de no traducirlo, dejarlo como un nombre propio, y hay otros que tratan de hacer una traducción. Pero también, como son cargos y no son el nombre de alguien, evidentemente los pueden ocupar muchas personas. Entonces, cuando uno está leyendo, siempre hay que tener cuidado. Idealmente va a haber una nota a pie de página que va a decir quién es específicamente esa persona que se está nombrando. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, una Myobu, una Naishi no Suke, etcétera, no necesariamente es el mismo personaje, ¿ya? En el Genji Monogatari sucede muchísimo. De hecho, hay una escena muy interesante, si no me equivoco, en el capítulo de Utsusemi, donde Genji se aprovecha un poco de esa situación, porque él en ese momento tenía el rango de capitán, y una de las damas de compañía de Utsusemi, el cargo de ella, obviamente como dama de compañía, se podía pronunciar o se decía de la misma manera que el cargo de Genji. Entonces, cuando Utsusemi llama a esta dama de compañía, Genji aparece y él dice, pero si me estabas llamando. Así que el tema de la traducción de estos cargos es algo muy difícil, y eso significa que también ustedes en distintas ediciones los van a encontrar manejados de manera distinta. Como les decían, en algunas los van a tratar de traducir, en otras los van a dejar en el japonés original, tal vez poniendo una nota a pie de página, e incluso cuando los traducen, no todas las traducciones van a usar el mismo término. Así que para que lo tengan en cuenta cuando estén disfrutando de la maravillosa literatura del periodo Heian.
Bueno, con esto me despido por hoy día. Espero que disfruten este video. Como les digo, lo pueden tener de referencia y volver a él todas las veces que quieran, pausarlo para tomar notas, etcétera. Y si les queda cualquier otro comentario o quieren hacer una pregunta o tienen una sugerencia de algún video que quieren que filme en el futuro, déjenmelo en la sección de comentarios que yo siempre los leo. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo video. Bye bye.